Olá, buenos dias, buenas tardes. Estamos acá para apresentar una historia de cambio del Hub LAC. Yo soy Raquel, hago parte del equipo en comunicación del Hub LAC. Estoy acá con Carol también, mi compañera, y con Luis Ortiz de Evidencia UC. Y vamos a presentar una historia hoy, así como un relato de experiencia. Las historias de cambio son relatos que nuestros socios y organizaciones del Hub comparten experiencias y también una perspectiva más personal del uso de la evidencia, de producción de evidencia, algo que ha generado cambios y aprendizajes. Entonces, estamos muy contentos en hablar con Luis de Evidencia C de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y Luis, te voy a pedir que se presente el centro y después empezamos nuestra conversación. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a participar. Como tú mencionabas, mi nombre es Luis Ortillo, participo en el equipo de Vida en su C. Ya hace cerca de 10 años que estamos con este proyecto, pero el equipo de Vida en su C proviene de otro equipo que antiguamente se llamaba ProSabe en la Universidad Católica, y ese equipo está también compuesto por personas, ¿cierto?, que trabajan en evidencia hace cerca ya de 20 años. El equipo de Bien Sucede está vinculado principalmente a Cochrane respecto como de las directrices para realizar síntesis de evidencia, y hemos participado ya hace algún tiempo apoyando a diferentes actores en la entrega, ¿cierto?, de evidencia para apoyar la toma de decisiones. Hicimos un trabajo interesante con el ministerio, entregando evidencia para actualizar guía de práctica clínica. Hemos trabajado también con OMS, con OPS también, en algunas cosas que son licitaciones que hemos podido adjudicar, y otras también solicitudes de evidencia de manera directa. Eh, y también, por supuesto, trabajamos hacia el interior de la universidad cuando diferentes equipos necesitan de evidencia para sus proyectos o para tomar decisiones clínicas en el hospital clínico de la universidad, etcétera. Bien, muchas gracias por la presentación. Y pasando al tema, creo que vamos a hablar del tema protagonista del momento, que es la Ujú. inteligencia artificial y también sus modos de uso. En este caso, específicamente en el campo de la investigación, de la producción de la evidencia. Entonces, hay muchos tópicos que se están debatiendo hoy acerca de este tema y organizaciones cambiando, intercambiando prácticas y Ujú. conversaciones. Entonces, quisiera saber de ustedes, desde tu punto de vista, cuándo Evidencio se empezó a hablar del tema y cómo se generó este proceso de empezar a usar las herramientas de IA en el día a día, en los productos que ustedes hacen, y quedes a vontade para compartirlo lo que tienes de la presentación. Sí, sí, bueno, no, primero decir que nosotros hemos intentado sumar herramientas de inteligencia artificial. Quizás tenían un nombre menos comercial antiguamente, pero hemos intentado usarla hace mucho tiempo. Hemos probado desde sus inicios, por ejemplo, herramientas para evaluar el riesgo de sesgo, o sea, la típica como que tú cargabas un PDF y tomabas ciertas capturas de imágenes y intentabas hacer un análisis de riesgo de sesgo. Diría que eso hace 7 años, 6 años tranquilamente. O sea, antes como del boom de la inteligencia artificial de uso masivo, nosotros ya intentábamos siempre sumar herramientas para acelerar los diferentes procesos. El, el equipo de Bien C también es un equipo que es muy cercano al trabajo de la plataforma Epistemónicos también, dado que Epistemónicos nace en este equipo cuando aún no se llamaba Bien C, se llamaba ProSabe. Esta plataforma, ¿cierto?, de epistemónicos nace a partir de un proyecto de Gabriel Rada, quien era parte del equipo también de Bien C. Entonces siempre fuimos muy cercanos también al uso de inteligencia artificial para la búsqueda.
Entonces diría que el equipo ha podido pasar por momentos en que ha intentado, ¿cierto?, utilizar herramientas de inteligencia artificial para diferentes etapas de la síntesis. Al inicio, estas herramientas tenían, por supuesto, menos capacidades de hacerlo bien comparado con el estándar humano, entonces siempre acompañábamos cada uno de los procesos, como que siempre estábamos detrás de estos procesos. Pero sí, o sea, hemos intentado siempre utilizarla hace muchos años. Sí. Bien, y quisiera saber un poco más también del equipo y cómo se conforma el equipo que está en Evidencia OC, pero presentándonos la experiencia que Perfecto. Y tienes les voy comentando. en el caso de la síntesis de evidencias, ¿no? ¿Mm? Sí, mira, en vista un poco como de simplificar el proceso de explicarles el proyecto, pasé como a unas diapos bien ligeras la experiencia, ¿no? Entonces, en el año 2025, cerca de marzo, abril, ¿cierto? Hay un centro en la universidad, que es el Centro de Política Pública UC, que genera anualmente un concurso para poder postular, ¿cierto?, a apoyo y generar investigaciones en torno a política pública, ¿ya? Y como lo mencionan ellos, la idea de este proyecto, de este concurso, es generar evidencia y de esa evidencia hacer propuestas que sean propuestas concretas, ¿ya? Entonces, el equipo de política pública, ¿cierto? UC, sirve las veces de intermediario en términos de poder contactar también con actores clave y contactar a esos actores claves con los académicos eh, para, para poder acercar esa brecha que a veces existe entre lo que realmente se necesita investigar y cuáles son las ideas de investigación en la academia, ¿ya? Entonces, en ese contexto, el equipo de medicina familiar UC, que está dirigido por Diego García Huidobro, por el doctor García Huidobro, postula a este concurso. La intención de la postulación del doctor García Huidobro era generar un análisis y una propuesta para acciones preventivas de atención primaria, ¿sí? Entonces, el foco estaba puesto en que en Chile se realizan diferentes procesos de tamizaje, o sea, como que se identifican a diferentes pacientes con diferentes diagnósticos, pero hay una brecha después en torno al seguimiento de estos pacientes o a la continuidad del cuidado. Entonces se pierde un poco esta oportunidad, ¿cierto?, de atenderlos luego de haber sido tamizados. Entonces, desde ahí, Diego propone hacer una investigación en dos pasos. eh, un paso principalmente con trabajo de campo, con entrevista con personas de la atención primaria, y otro que era revisión de la evidencia disponible. Entonces, en ese momento, eh, identificamos, ¿cierto?, que con el equipo de Bien Sucede podíamos sumarnos al proyecto en este paso de la revisión de la literatura, ¿cierto?, de hacer una revisión sistemática, pero se contaba con poco tiempo para poder responder y también con poco recurso humano, financiero, etcétera. Entonces ahí surge la necesidad de decir, bueno, ¿cómo optimizamos esto? Y llegamos al acuerdo de poder hacer un documento que sea de síntesis, pero fuertemente impulsado por inteligencia artificial, ¿sí? Para sortear esta barrera como de tiempo, de financiamiento, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, acá copié el objetivo del proyecto como tal para que lo pudiéramos mirar. En términos de esta problemática, como les decía, que había muchos tamizajes, pero había una brecha en la continuidad del cuidado. Entonces, la idea era evaluar, ¿cierto? Estos, el cumplimiento de los tamizajes preventivos y proponer estrategias. Entonces, se hizo un equipo de diferentes personas, de diferentes equipos de la escuela, ¿cierto? De la Facultad de Medicina. Y desde el equipo de Bien Sucede participé nada más yo, ¿cierto? Y bueno, aquí Blanca no está señalada como parte del centro, pero también es parte del centro. Y otros diferentes actores, ¿sí? Que fueron convocados por Diego. Entonces,
La propuesta que yo le hice al equipo de medicina familiar en ese sentido fue que eh, lo que yo he podido ver es que la mayoría de las investigaciones que, que plantean usar inteligencia artificial para la síntesis de evidencia están enfocadas en comparar, ¿cierto?, cómo la inteligencia artificial actúa en términos del gold estándar que puede ser el humano, ¿no? Como que el humano haga cada uno de los pasos y bueno, cómo se comporta respecto de esa performance humana, ¿ya? Pero la propuesta acá fue no sacar al humano de ninguno de los pasos e invertir un poco la ejecución de este proceso de síntesis. ¿En qué sentido? Que eh, la búsqueda de evidencia y la síntesis de evidencia tradicional, luego de la generación de la pregunta, tiene una búsqueda en base de datos electrónica con una estrategia que es generada, ¿cierto?, a partir de esta pregunta. Entonces, lo que yo propuse es que hiciéramos uso de IA en cada uno de los pasos. Entonces, propongo estos 7 pasos, donde primero, a partir de la identificación del problema, ¿cierto? Y escribir un poco el problema en diferentes herramientas de inteligencia artificial, la IA nos iba a ayudar a crear una pregunta, ¿cierto? Y también a especificar criterios de selección para estos artículos que vamos a ir encontrando, ¿ya? Yo acá arriba dejo un listado de todas las IAs que se usaron. Si se dan cuenta, son muchas, en el sentido de que está la idea de que estas diferentes herramientas van a buscar en diferentes bases de datos o repositorios, ¿ya? En algunos casos hay un poco de opacidad ahí porque no sabemos, incluso no están bien declarados en dónde buscan. Entonces, en ese sentido, más que utilizar una o dos, la apuesta aquí era utilizar varias, cosa de poder tener redundancia de información y esa información después contrastarla, ¿ya? Entonces se genera un prompt y ese prompt se entrega a todas las herramientas de inteligencia, el mismo, ¿cierto? Que son estas de contexto, que son desde Consensus hasta aquí, hasta Cloud. Después voy a explicar cuáles son las otras. Y esas herramientas, ¿cierto? Generan una pregunta y criterios de elegibilidad, ¿ya? Y esos son revisados por el equipo humano. Después, estas herramientas, las que están, como les digo, desde el listado desde Consensus hasta Cloud, hacen una búsqueda en sus diferentes repositorios, en sus diferentes cuerpos de conocimiento, o en el que haya sido entrenado, como sea, y em, identifican artículos que responderían a esta pregunta, y a estos artículos inicialmente encontrados le llamamos paper semilla. O sea, como que pueden responder la pregunta, todavía no lo sabemos, y pueden ser no todos los que respondan la pregunta. O sea, pueden ser que una IA no me entregue todo el cuerpo de conocimiento, y de hecho lo pudimos contactar así. O sea, como que si un usuario que quiere crear alguna síntesis de evidencia con inteligencia artificial utiliza solo una de estas plataformas, lo más seguro es que no va a dar con todo el cuerpo de evidencia. Pero sí nos acercamos mucho más si utilizamos varias a la vez con una misma indicación. ¿Ya? Esa es un poco la apuesta. Entonces, estos papers semilla, ¿cierto? Se escriban, el equipo humano los escriba, identifica cuáles sí responden, y luego nos pasamos a las herramientas de inteligencia artificial que hacen búsqueda de artículos, pero a través de las citas. Vale decir que un artículo tiene referencias, ¿cierto? Pero también tenemos la información de que otros artículos han citado a estos papers, pero también conocemos cuáles han sido cocitados, o sea, dos artículos que han sido citados en un tercero y que no necesariamente se citan entre sí, ¿ya? Y esas herramientas de inteligencia artificial, aquí puse tres, ¿cierto? Lo que hacen es tomar todas las referencias de los papers, todas las citas de los papers y establecer un mapa de cercanía. Entonces yo puedo identificar cuáles de estos papers semilla en su referencia o en sus citaciones tienen otros papers que están más cerca, ¿cierto? De ellos, y con esto ir identificando otros artículos que no pude encontrar con esta búsqueda con las guías de contexto, que son las primeras que están en la lista. ¿Sí? No sé si me voy explicando bien. Entonces, en definitiva, no he pasado todavía por base de datos electrónica, se dan cuenta. ¿Sí? O sea, solamente he utilizado herramientas de IA masivamente para llegar a diferentes artículos en diferentes cuerpos de entrenamiento o de repositorios que puedan buscar.
y después esos semillas nutren a los que encuentro a través de las citas. Entonces, después con los artículos que ya fueron seleccionados, ¿cierto? O sea, con los papers semilla, más los papers que fueron encontrados a través de citas, tenemos un cuerpo de evidencia que responde la pregunta, ¿sí? Vale decir como que tenemos artículos que van a estar incluidos sí o sí. Y recién con esos artículos, con los full text de esos artículos, apoyados por inteligencia artificial, indicamos a estas herramientas de inteligencia artificial que yo necesito establecer una estrategia de búsqueda que pueda acceder a diferentes bases de datos como Medline, etcétera, pero que encuentre esos papers. Porque como yo ya le entregué los full text, le estoy dando todos los términos clave para que cree una estrategia. Entonces esa estrategia de búsqueda después se ejecuta o se corre de manera normal. O sea, uno tiene los términos clave, ¿cierto? Una estrategia de búsqueda con combinaciones booleanas, pero que ya tiene de antemano un set de documentos que responden a mi pregunta, ¿ya? Tradicionalmente uno siempre hace eso cuando es proveedor de evidencia. Uno le dice a su contraparte, bueno, ¿cuál es tu pregunta? Y conoces algún artículo que responde a tu pregunta y los equipos te entregan artículos y uno va como mirando los términos clave, etcétera. Pero esto es mucho más estructurado porque encontramos muchos artículos, cuáles son los términos clave de los papers, etcétera. Entonces, pues, una vez que se ejecuta esta búsqueda, ¿cierto? En base de datos electrónica, hay herramientas de inteligencia artificial que permiten cribar a partir de los artículos que tú ya conoces como incluidos, ¿sí? Entonces, en este paso, donde cargamos toda esa información a herramientas de inteligencia artificial que apoyan el cribado, yo le indico a esta herramienta que todo el set que fue encontrado aquí en IAs de contexto y en IAs de citas son papers que ya están incluidos. Entonces, la herramienta de IA aprende que todos los artículos similares a esos deben estar incluidos. Entonces me genera un ranking donde posiciona todos los artículos que se parecen hacia arriba de mi cribado y los que se parecen menos van llegando hacia el fondo. Entonces ayuda a que pueda cribar mucho más rápido, puesto que los similares y potencialmente incluidos o relevantes van a estar arriba, cerca del inicio del cribado, versus los que no se parecen que están al fondo. ¿Ya? Entonces después de cribar esto, esto es apoyado por IA, pero es cribado por humanos. Llegamos a un set de artículos incluidos, ¿cierto? Que responden a mi pregunta, pero que pasaron por todos estos pasos. Y luego con herramientas también de IA, que son las mismas que están acá arriba, se hacen extracción de datos y síntesis de los resultados. Entonces, como se dan cuenta, más que reemplazar al humano, se aceleran cada uno de estos procesos y no hago búsqueda en base a datos electrónicas, sino hasta estar con un cuerpo de evidencia más depurado, ¿cierto? Y de manera rápida, que hacer la búsqueda y recién hacer el cribado. Y después del cribado, tratar de expandir la búsqueda con IA, que es lo que la mayoría de los papers muestran, como de, ok, la IA como no es el estándar, la vamos a usar para expandir la búsqueda, pero no para realizarla. Sí, Raquel. Sí, Luis. Muy buena la explicación del uso de las herramientas. Me vienen muchas preguntas acerca de esto, pero en términos de aprendizajes para el equipo, lo imagino que han registrado qué herramientas performan mejor en cada etapa de estas y cuáles son los desafíos, por ejemplo, en el caso de las citas. Hay herramientas que suelen inventar citas, inventar referencias que no existen exactamente. Entonces, Sí. ¿cómo fueron registrando estos pasos así en términos de lo que funciona, lo que no funciona y para los próximos, no, las próximas investigaciones, por ejemplo? Sí, de acuerdo. Sí, bueno, tenemos una planilla de trabajo que le llamamos verifica, en donde cada letra es un paso como de verificación de lo que te entrega la IA. Y ahí lo que hacemos es, como dices tú, lo primero es verificar, ¿cierto?, que las referencias sean reales. O sea,
como tan simple como dar clic en la referencia que te entregan y ver si te lleva al artículo que corresponde. Luego verificar si ese artículo tiene una componente más actualizada, porque pasa con algunas herramientas de IA que pueden estar entrenadas con un set de conocimiento más antiguo. Entonces te entrega una Cochrane del 2024 y existe una actualización del 2026. ¿Ya? Entonces también chequeamos que no exista nada nuevo. Hay herramientas como por ejemplo ChatGPT, Cloud, Gemini, que son muy generales y que hacen una performance que uno puede decir aceptable, pero por ejemplo Consensus está más alineada con la investigación académica, entonces el resultado claramente es mejor, ¿sí? O sea, entrega más artículos relevantes, más artículos actualizados. Entonces, efectivamente, como dices tú, hay herramientas que están funcionando mejor que otras. Cuál es el punto ahí? En lo que yo señalaba en un inicio, que para algunas no tenemos claridad en dónde hacen sus búsquedas, entonces clasificarlas como que buscan mejor o peor es bien difícil porque si una herramienta tiene un cuerpo de conocimiento bien acotado, pero es académico, capaz que funcione mejor que una que tiene un cuerpo mucho más amplio, pero no es académico, ¿sí? Por ejemplo, OpenEvidence tiene algunas acuerdos de trabajo con algunas casas editoriales importantes, de revistas importantes. Entonces, la evidencia que entrega es muy buena, pero accede a un cuerpo de conocimiento mucho menor, como podría ser Consensus, por ejemplo. Entonces, efectivamente, clasificarlas como mejor o peor va a ser siempre un depende en relación a la base de datos que analizan o que acceden para hacer estas entregas de información. Dale, y imagino que ustedes han documentado todos estos detalles de las herramientas y de la performance de cada, ¿no? Claro, claro, porque lo primero que se hizo acá fue mirar cómo apoyar a los equipos en términos de la construcción de un resumen de políticas para evidencia. Piensen que lo que ellos querían resolver era cómo mejorar estas atenciones post-tamizaje, pero de cualquier patología, ¿sí? Entonces, en términos de la generación de síntesis de evidencia, lo formal o lo estándar es hacer un resumen de políticas para evidencia, ¿ya? Entonces, como esto era impulsado por IA, la metodología no nos permitía decir que íbamos a construir un resumen para políticas, ¿ya? Porque también entendemos las limitaciones. Entonces, lo que se hizo primero fue identificar en la evidencia que se encontró cuáles eran estos grandes tópicos identificados en la evidencia, o sea, qué se ha estudiado, ¿no? Entonces, este gráfico que tenemos acá al lado eran estos grandes temas, ¿ya? Y después, en conjunto con el equipo de medicina familiar y el equipo de política pública UC, ¿cierto? El Centro de Política Pública, pudimos acceder a la opinión de diferentes actores clave, ya sea del ministerio, de personas que trabajan en atención primaria o directores o directoras de centro de atención primaria. Y se hizo una votación respecto de cuáles se consideraban que podían ser intervenciones más posibles, ¿ya? Comillas posibles, porque eso fue una cosa muy de cuáles veían posibles en su centro y la gente que tenía un cargo nacional, bueno, cuáles intervenciones veían más posibles a nivel nacional, etcétera. Entonces, este formato sirvió un poco para identificar estos grandes temas y que estos equipos pudieran priorizar. Y desde ahí lo que hicimos fue tomar todos los full text de los temas identificados y de esos hacer una síntesis de evidencia y no de todos los identificados porque era mucho, había muchos documentos, pero sí sirvió para hacer todo este proceso de priorización. Entonces, se transforma entonces como en un proceso deliberativo informado por evidencia, en donde se hacen reuniones con actores clave a partir de un informe, que en este caso no es un estándar, sino que es un informe de evidencia exploratorio apoyado con inteligencia artificial. Sí. Y siguiendo un poco más adelante, ¿qué análisis, qué evaluación tienen del cambio generado con el uso de IA
en la síntesis de evidencias. Así que pudieron hacer, aparte de la agilidad, pero ¿qué está diferente ahora con las posibilidades que las herramientas se les dan? Bueno, el proceso, como tú dices, hay una cosa que tiene que ver con el tiempo, ¿ya? O sea, los resúmenes para política, hay diferente literatura al respecto, pero al menos en nuestra experiencia pueden ser quizás entre 3 meses a 6 meses, un resumen para política, versus este resumen exploratorio, ¿cierto? No me animo a decir que es un resumen de política, pero sí exploratorio de las opciones de política, se puede generar en 4 semanas. Hay un tiempo bien importante que se reduce. Eso primero. Y lo otro es que en proyectos que vinieron después de este trabajo, ¿cierto? Después de adquirir como esta experiencia en este proyecto real, nosotros hemos podido sumar también diferentes herramientas, no hacerlo completamente, pero sí sumar diferentes herramientas a los procesos. Por ejemplo, tenemos una síntesis de evidencia que fue comisionada por OMS y era un tema muy difícil de generar estrategia de búsqueda, ¿ya? Porque era un tema donde los manuscritos estaban como indexados en las bases de datos de diferente manera, o sea, era complejo hacer una estrategia de búsqueda adecuada. Y lo que hicimos fue expandir la búsqueda a partir de este aprendizaje previo de este proyecto. Entonces, se hizo lo que mandataba OMS, o sea, hacer una búsqueda como tradicional, con todos los métodos tradicionales, sin incluir inteligencia artificial, pero dado que era bien complejo como encontrar la evidencia, se hizo una expansión de la búsqueda a partir de este mismo proceso que les mostré hace poco. Entonces, pudimos dar cuenta de más artículos incluidos a partir de esta inclusión de la IA versus de haber hecho solamente la estrategia o la búsqueda con los métodos tradicionales. Entonces, yo pensaría que si bien todavía a nivel mundial o cuando te mandatan a hacer síntesis de evidencia, todavía el estándar sigue siendo que sea de manera tradicional, con doble humano chequeando todo, etcétera. Sí nos ha servido como para hacer expansión de la búsqueda, identificar artículos que a veces en título y resumen uno se los pierde, ¿cierto? Pero como estas guías son de contexto, pueden identificar estos artículos que están ahí más escondidos o difíciles de pesquisar. Yo creo que ese ha sido el aprendizaje, sí. Y también, por otro lado, qué tipo de cuidados y de puntos de atención eso genera en la ética o en el proceso con humanos. ¿Cómo ustedes manejaron esto en este proceso o en otros también? Sí, bueno, primero yo pensaría que lo básico es declarar el uso de la IA. O sea, como que nosotros en todas nuestras reuniones, en todas las entregas a los diferentes actores, las reuniones también de priorización, se indicó cómo era el proceso, se indicó que estaba fuertemente impulsado por inteligencia artificial, ¿cierto? Y también se indicó que tuvimos la precaución de tener una vigilancia, ¿cierto?, humana, por así decirlo, en todas las etapas. O sea, como que ninguna etapa fue exclusivamente de resorte de la inteligencia artificial, sino que la IA nos iba entregando diferentes productos y siempre el equipo iba chequeando esos productos, ¿ya? O sea, no hicimos síntesis a ciegas a partir de lo que entregaba la IA o incluso esa como precaución de sumar, ¿cierto? Una búsqueda en base de datos electrónica y que fuera manual. Eso también nos permitió dar cuenta de otros artículos que no se encontraban con IA y de tener la confianza también de que no se perdían documentos que eran relevantes para informar a los diferentes actores clave o tomadores de decisiones, ¿sí? O sea, sabemos que todavía cualquier síntesis realizada exclusivamente por IA pierde muchos artículos y esos artículos basta que uno sea relevante, que cambie la dirección de la decisión y si no está presente, sobre todo en política pública, ¿cierto? Puede ser de gran impacto para todo el país, ¿no? O sea, a nivel nacional. Entonces, eh, la precaución fue desde antes, como de poder mirar, ¿cierto?, cada etapa a partir de un revisor humano
y también de incluir dentro de este como ciclo bien impulsado por ella, también incluir ciclos de búsqueda tradicional y de cribado tradicional para no perder nada. ¿Sí? O sea, como que tomar las ventajas de la IA, pero no dejarla actuar por sí sola. No sé si ahí vas a seguir comentando este caso, será la presentación o... Sí, mira, creo que tengo nada más como la última porque es un trabajo más o menos como de un año y lo que hace después el Centro de Política Pública es publicar un libro y en este caso se publicó un libro con 8 propuestas diferentes, nosotros somos la número 8 y hay otras propuestas de otros académicos, ¿cierto? Que no necesariamente tienen síntesis de evidencia, pero el equipo de política pública, luego que está generado este resumen, ¿cierto? Y esta propuesta, genera un libro digital, genera reuniones con actores clave, ha permitido como que nos reunamos con gente del ministerio, mostrar la propuesta, y en ese sentido, diferentes tomadores de decisiones o formuladores de política del ministerio toman esta propuesta y ven que se puede implementar o no bajo la realidad actual, bajo la agenda, ¿cierto? Que ellos tienen. Pero es un poco como el proyecto en general. O sea, es un proyecto que no solamente se pretende quedar como en la síntesis, sino que a partir de este apoyo y convocatoria también del Centro de Política Pública UC, es pasar, ¿cierto?, de la academia ya a la acción y tomar contacto con tomadores de decisiones para que esto se pueda implementar. Y en este sentido también quisiéramos saber que estos fenómenos no van ocurriendo y generan un cambio también de mentalidad. En este caso, quisiera saber desde tu equipo cómo generó este cambio internamente y también qué les parece en relación a los tomadores de decisión, ahora con otras posibilidades y... seguir haciendo, claro, este proceso de síntesis, también diálogos Ujú. deliberativos, pero que cambia en general para la producción, pero también para el uso de la evidencia en la práctica. Sí, mira, yo creo que ha sido un cambio, como te decía, que el equipo siempre ha tratado como de estar atentos a la vanguardia en términos de uso de inteligencia artificial, ¿ya? Eso es una cosa. Pero por otro lado, como las solicitudes de evidencia de estos grandes equipos, ¿no? Como de OMS, OPS, siempre te decían en la metodología que tenía que ser nada más estructura formal, sin uso de IA, había cierta preocupación de utilizarlo, ¿ya? Y yo creo que esta experiencia ayudó como a liberar, ¿cierto? Un poco esa preocupación de ver que sí podíamos usarla bajo control humano, o sea, que no era que íbamos a liberar todo el proceso en una IA, sino que nos podíamos estar impulsando en términos de tiempo, pero controlando todos estos productos. Entonces, también el equipo, al menos lo que yo puedo ver, es que se siente mucho más tranquilo de usarla. Eso es una cosa. En términos como de lo que ocurre más a nivel país, por ejemplo, en el Ministerio de Salud de Chile, nosotros tenemos la ventaja, nosotros como ciudadanos, ¿no? Me refiero, que tenemos la ventaja de que hay un equipo en el ministerio que es un equipo muy activo, muy bien formado, que está siempre a la vanguardia. Entonces, ese equipo ya usa inteligencia artificial para algunas cosas, incluso desde pandemia, para mantener actualizadas las recomendaciones de COVID. O sea, yo creo que al menos para nosotros es un poco más sencillo ir sumando estas herramientas, dado que los diferentes actores también han ido sumando este uso de inteligencia artificial en sus propias tomas de decisiones. Entonces, es algo que yo creo que facilita eso. En términos de nuestra relación con Cochrane, también ayuda a que Cochrane vaya mirando hacia estos productos. Hay convocatorias para usar inteligencia artificial en la actualización de revisiones sistemáticas. Entonces, Cochrane invita un poco como a hacer una actualización bajo el paraguas tradicional, pero también al mismo equipo le dice, mira, ¿quieres participar haciéndolo con IA? Y ahí están comparando los resultados. O sea, yo creo que es un momento para empezar a usar la inteligencia artificial
ver en qué cosas sirve, qué cosas no sirve. Hay declaraciones de uso adecuado como la RAICE, ¿cierto? Que nos dice, mira, estos son los parámetros de uso, estos son los parámetros respecto de cómo declarar el uso, etcétera. Entonces, eh, en resumen, como para tu pregunta, yo creo que el equipo eh, se siente mucho más cómodo en poder usarla porque este proyecto como que ayudó a ver falencias, oportunidades de mejora y también oportunidades de ventaja de usarla. Hemos podido sumar a proyectos tradicionales el uso de inteligencia artificial, poniendo cuidado en cómo se declara, no dejando fuera la síntesis tradicional de evidencia, pero también sí usando IA para encontrar algunas cosas que son más difíciles de identificar, realizar adaptaciones a lo mejor en la estrategia de búsqueda, Luis, etc. se cortó el audio para mí. Ahora No sé si Carol me escuchaba bien, sí. no. ¿Me escuchas, Carol? Sí. Yo te escucho, sí. Ah, yo no estaba escuchando por algunos minutos. Sí. Ahora sí, Sí. Sí, ya. No sé si quieren usar lo que está grabado o explico la última parte nuevamente. Sí, ya. Sí, creo que fue algo de mi conexión. Entonces, Ujú. está bien. Bien, Luis, no sé si Carolina después quieres comentar un poco, pero ya te agradezco mucho y es muy oportuno este aprendizaje, esta experiencia, el tema que desde el Hub LAC y también de la Coalición Brasileña estamos justo investigando desde nuestros socios quienes están usando las herramientas y propuestas de uso, incluso en qué etapas utilizan las herramientas. Entonces, esta discusión está muy en nuestra rutina hoy, en nuestros espacios. Entonces, desde ya te invito también a compartir otras experiencias y participar de las discusiones. Creo que fue muy valioso los aprendizajes acá desde este proceso. Ah, entonces, de mi parte, estoy contemplada con la historia y el relato, estuvo muy bueno. No sé si Carolina quisiera complementar. quería agradecerte, Luis, porque creo que es un tema muy urgente, ¿no? Y está ahí, tenemos que hablar de esto y desde Hub valoramos mucho que podamos compartir aprendizaje y no nos quedar aislados en nuestro trabajo. Entonces, poder hablar de este tema con transparencia y comprender procesos, de compartir aprendizajes, es algo que es muy importante para el Hub y para nuestra región, el ecosistema de evidencia de la región. Entonces, te agradezco la generosidad de estar aquí con nosotras y compartir. Sí, no, encantado. Y bueno, no creo que esté de más, pero yo soy la cara visible hoy del equipo de Bien Sucede. Ahí hay más personas que se han animado a usar estas herramientas. También el equipo de medicina familiar que aceptó que la síntesis se realizara de esta manera. Yo creo que eso también ayuda, ¿cierto? Desde Cochrane también nos hemos visto bien apoyados. Aceptaron para presentar en póster en el coloquio de Cochrane este proyecto. Ahora en junio se realiza la reunión de Coca en Iberoamérica, donde también voy a hacer un taller de este tipo de uso de IA para hacer síntesis, así que yo creo que si bien es una iniciativa que parte del equipo de Bien Sucede, también el entorno ha sido favorable y agradecemos eso, como que se acepte innovar, explorar, equivocarse, volver a intentarlo, ¿cierto? Yo creo que eso ayuda, como dice Carol, en estos momentos en que está todo como incipiente, que hay dudas de uso, pero que si no lo ponemos a trabajar en probar estas herramientas, nos vamos a mantener con las mismas dudas y tenemos que resolverlas en entornos reales, así que se agradece también el escenario posible de poder hacerlo. Sí. Muchas gracias, Luis. Y también, además, podemos compartir estos materiales en nuestra página web.
Entonces, pedimos que después se las comparta para que podamos compartir la experiencia de ustedes a través de materiales, de la síntesis o qué más desea compartir con nosotros. Pero muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cerramos acá entonces la grabación.